Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El enorme costo de las gabelas tributarias. El gobierno deja de recibir cada año más de 100 billones de pesos por la excesiva lista de productos, servicios y empresas que disfrutan de beneficios y ventajas en materia de impuestos. La realidad contrasta con las constantes reformas tributarias que se tramitan en el país. En minutos analizaremos esta paradoja con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Bogotá se convierte en la ciudad encantada. Parques, centros comerciales y muchos otros lugares se preparan para una temporada diferente y que busca motivar el turismo urbano. En minutos hablaremos de esto con el director del Instituto Distrital de Turismo, Andrés Santamaría. Las proyecciones del BBVA. Esta entidad financiera calcula que la economía colombiana crecerá este año por lo menos 2,5%, pero también reveló sus expectativas en torno a temas claves como el consumo, la inversión, la inflación y el mercado laboral. En minutos, los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que está candente en el país y del cual frecuentemente hablan los expertos. Me refiero al sistema tributario y las continuas propuestas que en ese sentido surgen alrededor. Doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas tardes, Henry. Muy complacido de estar acá en su programa. Gracias. Doctor Juan Camilo, hoy parece ser que se salva el trámite del presupuesto general de la Nación para el próximo año y este presupuesto va a venir de la mano seguramente de una nueva ley de financiamiento o también reforma tributaria, como algunos la llaman. La primera pregunta es, ¿hay espacio para otra reforma tributaria en este momento, doctor Juan Camilo? Es un pésimo momento para establecer una nueva reforma tributaria en Colombia, y mucho menos el tipo de reforma que ha diseñado el gobierno. Lo que se llegó hoy en acuerdo con las comisiones económicas es que la reforma por 26 billones de pesos que se había originalmente planteada se reduce en 10 billones, queda solo en 16 billones. Pero aún así es una reforma tributaria muy inconveniente, es una reforma tributaria que sigue aumentando el déficit fiscal y consecuentemente el endeudamiento que ya está muy alto. Ojalá que haya un esfuerzo del gobierno para reducir los gastos de funcionamiento, que es los que están haciendo descuadrar todas las finanzas públicas. Participó usted, doctor Juan Camilo, en las últimas horas en un muy interesante panel en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, donde trataron precisamente este tema del sistema tributario en el país, y allí ustedes decían, los expertos, que hay una alta dependencia de los gobiernos en general, de todos los gobiernos en Colombia, de los ingresos tributarios. Entiendo que más del 60% tal vez de los ingresos de un gobierno dependen de los impuestos. ¿Es un porcentaje demasiado elevado comparado, por ejemplo, con otros países? En el día de ayer hubo una reunión muy interesante con el antiguo director de la DIAN, el doctor Villabona, que fue nombrado miembro corresponsal de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Y en el estudio que él presentó para hacer el ingreso académico a dicha institución, pues recordó con unas cifras muy elocuentes uno de los problemas más serios que tiene la tributación en Colombia. No es solo la evasión, que ya se calcula que excede los 100 billones de pesos al año, sino algo que se llama el gasto tributario, los beneficios tributarios o las gabelas tributarias, que no son otra cosa que las dispensas que la ley le ha dado a ciertos sectores de contribuyentes para que o no paguen impuestos o paguen menos de lo que de otra manera deberían estar pagando. Según el doctor Villabona, repito, exdirector de la DIAN, el monto de estas gabelas tributarias asciende a cerca de 135 billones de pesos. Y lo que es más grave aún, cuando nos comparamos con otros países de América Latina, vemos que el monto de las gabelas
concedidas en Colombia es el doble de la que el promedio de los otros países otorga. Entonces, la conclusión de esta reunión ayer de tipo académico es la de que mientras no se haga algo para reducir las gabelas y que la gente pague algo muy cercano a lo que la ley ha dicho que pague, va a ser muy difícil el ajuste tributario en Colombia. Esa es quizás la principal conclusión a la que se llegó ayer en la Academia de Ciencias Económicas. Pues mire usted las paradojas, doctor Juan Camilo, porque se está diciendo por parte de muchos expertos que el gobierno tendría que hacer unos recortes siquiera mayores a 40 billones de pesos en el presupuesto del próximo año para poder estar cuadrados. Pero según esas cifras, si se lograra reducir la evasión fiscal que vale 100 billones de pesos y se redujeran las gabelas tributarias que valen 135 billones de pesos, ahí estaría pues casi la mitad del presupuesto general del próximo año. Sin duda alguna, es decir, si esos dos objetivos se lograran o se aproximaran a ellas las normas, pues no solo no habría que poner nuevas reformas tributarias, sino que se le podría o habría con qué devolverle la plata o parte de ella a los contribuyentes, porque simplemente van a pagar lo que deben pagar, no lo que las leyes de gabelas les han venido permitiendo. Naturalmente esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque detrás de cada gabela, por ejemplo, el doctor Villabona dio el dato de que en el Estatuto Tributario colombiano hay 240 artículos que contienen gabelas o exenciones o morigeraciones tributarias. Si esa cantidad de normas de excepción se rebajara, pues obviamente la situación sería mucho más holgada, pero esto implica una lucha política descomunal. ¿Por qué? Porque detrás de cada gabela, detrás de cada excepción, de cada tratamiento de privilegio, hay un lobby, hay un interés creado, hay alguien que va a mover cielo y tierra para que no lo quiten en el Congreso. Entonces el problema, más que técnico, que es fácilmente detectable, es de carácter político. Y seguramente el nuevo gobierno que suceda al actual, cuando enfrente la grave situación fiscal que va a recibir, debería hacer un análisis de qué se puede hacer para reducir estas gabelas tributarias. ¿Pensaría usted, doctor Juan Camilo, que la famosa reforma tributaria estructural que tanto se ha escuchado pedir en el país por parte de todos los sectores, es hora ya de que se tramite y que ahí se toquen puntos tan claves como este de las gabelas tributarias? Sin duda alguna, el nuevo gobierno que se inaugura el 7 de agosto del año entrante va a recibir una situación fiscal realmente calamitosa. Y eso no va a poder hacerse solamente a punta de subir y subir más los impuestos, porque ya los impuestos están bastante altos comparados en cuanto a tarifas se refiere con las que se cobran en otros países similares al nuestro. Va a tener que ir también orientado en moderar el gasto suntuario y de funcionamiento grandemente y además moderar estas gabelas y estos privilegios tributarios, que es una sangría permanente que se ha autoinfligido el propio legislador al establecer las 240 normas de excepción que aparecen en el libro tributario de Colombia. El otro tema de discusión, doctor Juan Camilo, es si está mal distribuida la carga tributaria en Colombia. Algunos dicen hay demasiados impuestos sobre las empresas y en cambio las personas naturales pagan poco, al menos comparado con otros países. ¿Usted cómo ve esa descompensación de la carga tributaria? Sí, ese es un tema que ha sido bastante estudiado y coincidente. Aquí en Colombia las personas físicas o las personas naturales, como también se llaman, pagan pocos impuestos con relación a lo que esas mismas personas pagan en otros países, al paso que las sociedades pagan unos impuestos muy altos. Sería mejor que hubiera unas normas
que redistribuyeran mejor esas cargas. Claro que hay que tener cuidado, porque a veces se cita las cifras de la OCDE como una Biblia. Y claro, cuando uno le dicen es que un francés, persona natural, o un español, o un holandés, persona natural, paga unos impuestos mucho más altos que Colombia, es porque además allá hay unos servicios sociales y una seguridad social mucho más alta que amortigua, por decirlo así, los altos tributos sobre las personas naturales. Acá la cosa es más rudimentaria, no existe esa red social, de manera que hay que tener cuidado de no ir a golpear la clase media y las personas naturales, que son los primeros afectados cuando se cambia las reglas de juego. Pero sí es cierto, las personas jurídicas en Colombia, o sea, las sociedades, pagan unas tarifas muy altas comparadas con las que pagan en otros países. En otros países, esa tasa más baja de las sociedades la compensan con tributación sobre personas naturales. Doctor Juan Camilo, ¿usted pensaría que la famosa ley de financiamiento o reforma tributaria, que ahora, después de que se tramite el presupuesto, seguramente empezará el debate ya candente en el Congreso, tiene posibilidades políticas de salir o va a tener el gobierno que eventualmente quedarse sin ley de financiamiento y tener que hacer recortes desde comienzos del próximo año? Personalmente creo que hay muy pocas posibilidades de que el Congreso apruebe una ley tributaria, o sea, una reforma tributaria en estos momentos. En primer lugar, porque las relaciones entre el gobierno y el Congreso están muy malas, están pésimas. Y naturalmente una reforma tributaria requiere de unos entendimientos muy grandes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no se ve el ambiente político. En segundo lugar, porque las reformas tributarias se acostumbran a hacer y se logran hacer es en el primer año de cada gobierno, como lo hizo por lo demás, en la reforma que lideró José Antonio Campo, no en el último año, cuando ya está el sol a la espalda y cuando además está salpicado de escándalos y de falta de claridad eh, ética todos los días el gobierno actual. Entonces es muy difícil que el Congreso se vaya ahora a pellizcar poniendo una nueva reforma tributaria en Colombia. Yo lo veo muy incierto. La manera como debe ajustar las cargas tributarias el actual gobierno no es tanto pensando cómo le saca más plata a los colombianos, sino cómo él mismo, el gobierno, gasta menos y gasta menos en personal, en burocracia, que es el rubro del presupuesto que está creciendo más dinámicamente. Importantes reflexiones, doctor Juan Camilo Restrepo. Muchas gracias, exministro, por estar aquí en Sino Pesos, muy amable. Bueno, me place saludarlos. Saludos a todos los teleaudientes. Muchísimas gracias. Pues miren ustedes el tema siempre candente de los impuestos en nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere dos movidas empresariales muy importantes, una de la compañía Odinsa y otra de la multinacional china BYD. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Se avecina octubre y con esto la llamada semana de receso que tradicionalmente anima a mucha gente a salir de la ciudad en Bogotá para hacer turismo en otras partes del país. Pero esta vez Bogotá tiene una estrategia para motivar más bien a que la gente haga turismo urbano en la misma capital. Doctor Andrés Santamaría, director saliente ya del Instituto de Turismo en Bogotá. Muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches a ti y a todos los televidentes que nos están viendo. Halloween es un mes de niños, de disfraces, y en muchas partes del mundo el Halloween se celebra. Y hemos querido que Bogotá se convierta en un epicentro turístico a partir de toda la oferta Halloween que tiene hoy nuestros parques temáticos. Y hay unos datos bien interesantes. Más de 5 millones de personas visitan los parques temáticos entre Bogotá y la Sabana y generan más de 20.000 empleos. Y ellos han desarrollado tradicionalmente la famosa Casa del Terror, experiencias relacionadas con Halloween, para hacer sentir
todos esos síntomas propios de que son propios del Halloween en octubre. Y nos hemos unido con todos los parques temáticos de Bogotá para ofrecer una experiencia única y la más importante en la historia de Bogotá en materia de Halloween y muy posiblemente de Sudamérica. Y la hemos unificado para que todas esas experiencias de la Casa del Terror, de vivirlas de diferentes formas, la encuentran en el portal turístico de Bogotá, Visi Bogotá. Doctor Santamaría, ¿y esto se va a desarrollar en todos los parques de Bogotá o es alguna selección de parques, digamos, que se han sumado a la iniciativa? No, todos los parques de Bogotá temáticos que están asociados, que tienen atracciones mecánicas, están trabajando en eso para tener una oferta única, importante en la ciudad. ¿La semana de receso será la única semana en donde se va a aplicar esta estrategia o eventualmente se va a extender ya hasta No, finales de octubre? todo el mes hay experiencia, todas las experiencias diferentes, pero eso también se combina con experiencias importantes que están relacionadas con toda la oferta cultural y gastronómica de Bogotá. Es decir, nosotros también tenemos claro que si bien hay una experiencia temática en materia de Halloween, Bogotá combina experiencias únicas en lo gastronómico, en lo cultural, en las emprentas de eventos artísticos que hacen único la experiencia gitana de Bogotá. Mira, este año, el primer semestre, llevamos más de 1.200.000 internacionales. Yo creo que este segundo semestre podemos crecer con toda esta oferta que ha habido cultural en septiembre y lo que estamos proyectando en octubre, más todo lo que vamos a tener en diciembre de la oferta de diciembre de Bogotá, que es un trabajo pues, muy articulado que tiene las diferentes entidades del distrito y el sector privado. Y yo creo que por primera vez este año vamos a sobrepasar los 2.200.000 turistas internacionales en la historia de Bogotá. Pero hoy Bogotá, con todo este tipo de ejercicios, pues está generando que hoy tengamos más turistas que una ciudad de San Pablo, que Lima o que Quito. La gente no sabe eso, pero hoy nos visitan más de placer y para temas vacacionales que ciudades que estratégicamente han sido muy conocidas por su oferta turística como es, puedo decir, San Pablo, Lima o Quito. Y hoy Colombia en conjunto pues se está convirtiendo en el primer destino de Sudamérica, incluso más visitantes que los que está recibiendo Brasil. Claro, es que como vemos aquí en esta imagen, Bogotá es una ciudad para amar, una ciudad que tiene muchísimas cosas encantadoras. A propósito, la estrategia Bogotá, la ciudad encantada, ¿esta es la primera vez que lo realizan o es ya réplica de otras versiones anteriores? No, esta es la primera vez que realizamos Bogotá, la ciudad encantada, que tú has visto, creo que ahorita en las imágenes, has puesto algunas imágenes, es extremadamente precioso, pero aquí lo que queremos es mejorar la experiencia del turista. Y ese término es muy importante, Henry, entenderlo. Queremos que haya tanta diversidad en la oferta y en la experiencia turística de Bogotá, que la gente se sienta supremamente con un nivel de placer muy importante y satisfacción en la ciudad de Bogotá. Y sin duda alguna, no solamente es la semana de receso, que es un tema muy relacionado con los niños, pero también todo el mes de octubre, que tiene unas temáticas históricas definidas por el Halloween. Y yo creo que eso, pues esa combinación de hacer algo que no se hacía antes diferencial, más toda la oferta tradicional de Bogotá, más poner a engranar todas las partes mecánicos de la ciudad, pues va a generar un elemento adicional a la ciudad. A medida que podemos agregar más experiencias diferenciales a las que ya tenemos en Bogotá, sin duda alguna, pues eso nos debe servir para atraer más personas y que las personas que visitan Bogotá quieran volver a repetir. Pero hay algo muy importante que estoy viendo en la ciudad, y es que hoy Bogotá es la única ciudad de Sudamérica que tiene stopover. Es decir, hoy nos pasa más de 45 millones de pasajeros en el aeropuerto de Dorado, 6 millones no salen del aeropuerto. Y hoy, gracias a un nuevo acuerdo que tenemos entre Bogotá y Avianca, los pasajeros pueden hacer su cambio hasta 24 horas. Entonces, si tenemos una oferta diferenciada, muy probablemente muchos de ellos van a querer tener experiencias de Bogotá encantada, como tú lo mencionas, y aprovechar esas horas que no tienen costos para cambiar su tiquete. Pues, doctor Santamaría, es que después de todos estos avances que ha tenido Bogotá como centro del turismo, no solamente del país, sino también internacional, como usted bien lo menciona, usted va ahora para una entidad también muy importante, director ejecutivo de Asocapitales. ¿Qué es Asocapitales? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Allí qué es lo que hacen? ¿Quiénes se reúnen allí? ¿Esto es un gremio de quiénes? Esta es la Asociación de los Municipios Capitales de Colombia, es decir, las ciudades capitales de departamento, 32
municipios. Aquí se encuentra unido la mayor economía de Colombia, el mayor número de población de la ciudad, pero al mismo tiempo el mayor número de dificultades y retos que tiene Colombia en materias de movilidad, salud, seguridad, cambio climático, por ponerte un ejemplo. Y este tipo de asociaciones lo que hace es que comparten esas dificultades y esos retos, pero también con un principio de buscar soluciones rápidas y eficientes a los ciudadanos. Estos órganos ayudan a visualizar las obras importantes que están haciendo los alcaldes de estas capitales, pero al mismo tiempo palanquear, generar estrategias y buscar soluciones a esas problemáticas. Sobre todo en un país que hay un gran centralismo, en un país que tenemos dificultades especialmente en los temas de centralismo, de muchas decisiones tomadas en Bogotá. Entonces un órgano articulador, un órgano armonizador, pues ayuda a generar y buscar resultados y resolver las problemáticas de todos los municipios del país. Pues, doctor Santamaría, interesante este nombramiento. Seguramente habrá muchos frentes de acción y más adelante podremos hablar de cuáles son las metas ya concretas que se traza usted allí como director ejecutivo de Asocapitales y los avances que se vayan teniendo. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en Signo Pesos. Muy amable. Henry, mil gracias a ti por este espacio y nuevamente un saludo a todos los televidentes. Claro que sí, muchas gracias a usted también. Y cambiamos de tema porque el BBVA Research entregó una actualización de las proyecciones económicas para Colombia este año. Entre los datos más relevantes figuran cuánto crecería la economía este año, las expectativas en temas como el consumo, la inversión, la inflación y por supuesto el mercado laboral. Juana Telles, economista jefe de esta entidad financiera, nos entrega las cifras. Estamos esperando una economía colombiana que crezca este año es 2.5% y el año entrante 2.7%. Ese crecimiento va a seguir sostenido en consumo. El consumo lo vamos a ver un poco desacelerando en el 26, pero en general vemos un consumo que sigue fuerte. En términos de inversión, la inversión se va a mantener bien en términos de maquinaria y equipo y vemos adicionalmente un fortalecimiento de la inversión en construcción que ha estado muy rezagada este año y en los años anteriores. Con todo esto que vemos adicionalmente, un mercado laboral que sigue creando empleo, va a crear menos empleo en el 26 de lo que creó en el 25, pero sigue creando empleo y va a haber algo de deterioro en la formalidad. En términos de inflación, estamos viendo una inflación que termina este año alrededor del 5% y el año entrante baja a un 4.3%. Los temas fiscales siguen siendo muy relevantes y estamos viendo que el deterioro en las cuentas fiscales continúa y estamos esperando un déficit fiscal mayor este año y el año entrante de lo que espera el gobierno nacional. Y hoy tenemos dos movidas empresariales de dos compañías muy importantes. De la primera, Odinsa, nos habla don Víctor Grosso. Buenas noches. Don Henry, muy buenas noches para los televidentes. Y en esta primera, antes de que usted hable del mercado automotor, sí, realmente son dos las empresas protagonistas. De un lado, Odinsa y de otro lado, el grupo EPM, porque están cerrando un negocio sobre una empresa muy importante en México. Y es que Odinsa le está comprando o firmaron hoy un acuerdo para comprarle la participación que tiene EPM en una de sus filiales allí en México. Pero le voy a contar un poco la cronología de la historia. Odinsa es una compañía del Grupo Argos, es muy importante en Colombia, por ejemplo, administra el aeropuerto del Dorado, nada más y nada menos. Infraestructura, ¿no? Se dedica al negocio de las concesiones viales y de las concesiones aeroportuarias. Y está abriendo una tercera línea de negocio o una línea de negocio adicional para meterse en otro campo hasta el momento desconocido, pero con la adquisición de esta empresa adquiere inmediatamente la experiencia para meterse en este cuento. Y es el negocio de las plantas o de las empresas que hacen tratamientos de agua, y ahí ven un gran potencial. Entonces, para hacer esta operación con EPM, primero Odinsa está creando esta unidad de negocio que se llama Odinsa Aguas. ¿Y en qué consiste el negocio? Pues que Odinsa, a través de esa nueva unidad de negocios que se llama Odinsa Aguas, está comprándole esa participación a EPM que tiene actualmente en una compañía que se llama TICSA, que tiene operaciones muy importantes en varias regiones en México, plantas de tratamiento de agua. Y este negocio es bastante grande, don Henry. 335.000 millones de pesos está pagando Odinsa para quedarse con esa participación dentro de TICSA. Así que esa es la primera movida empresarial, dos compañías colombianas, pero es un negocio que se va a desarrollar en México. Bueno, pues don Víctor, muchas gracias.
noticias y la otra movida empresarial tiene que ver precisamente con la compañía BYD. Es el gigante asiático que presentó en Colombia 2 nuevos modelos de vehículos. Se trata de uno híbrido y de otro eléctrico que hacen parte de su propuesta tecnológica y automotriz. BYD se consolida así como el vendedor número 1 en Colombia de este tipo de vehículos, con una participación en el mercado de más del 53%. En todo el mundo, en lo corrido de este año, BYD ya ha vendido más de 2.8 millones de unidades, productos con gran componente tecnológico que le apuestan a la preservación del medio ambiente con impacto en el bolsillo del consumidor. Sí, como lo dices, son 3 elementos que en la conciencia del comprador hoy en día pega mucho. La parte de la sostenibilidad es bastante importante. Estamos en un país que es biodiverso, un país con muchos pisos térmicos, con muchos climas, con diferentes ofertas, y eso a los clientes y a la gente le preocupa el futuro de estos básicamente ecosistemas como Colombia. Segundo, la economía, como lo dices, es impresionante lo que se ahorra uno en un vehículo eléctrico, no solamente en consumo de combustible, sino también en mantenimiento y adicionalmente también pues en consumo de llantas y en cosas que anteriormente pues eran bastante, de una manera u otra, en algunas familias o básicamente en la canasta familiar pegaban. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato de IATA sobre el transporte aéreo de carga en nuestro país. Bogotá-Miami es la ruta más importante para las exportaciones aéreas desde Colombia, superando las 210.000 toneladas de carga transportada solo en el primer semestre de este año. También hubo incrementos relevantes hacia destinos como Madrid y Panamá. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.